Bendiciones con todos. Tema 146 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en el libro de Génesis. Hoy vamos a hablar que José interpreta dos sueños en la prisión. ¿Se acuerda que lo mandaron a la cárcel, lo mandaron a la prisión injustamente? Vamos a leer Génesis capítulo 40, versículo del 1 al 23 para entender esta historia. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid de delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viendo madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo de las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, y como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. El canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelerías para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre su cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Mire, José hace prosperar la cárcel. José en la cárcel ya pone en práctica el don de interpretar sueños. ¿Sí? Acuérdese que cuando joven Dios le había dado sueños, que sus hermanos le servían, que sus padres le iban a servir. Aquí ha interpretado 2 sueños y ha salido tal como él dicho. Él dijo que eran de Dios las interpretaciones, por si acaso. Todo lo atribuye a Dios. Mire, se mantiene en integridad. José fue enviado a prisión injustamente por una acusación falsa de la esposa de su amo. E hizo lo correcto, pero lo castigaron injustamente.
Ante esto, José pudo haberse amargado, pero no lo hizo. Él supo mantener una buena actitud a pesar de las circunstancias. José era tan buen líder que a donde quiera que iba, todos confiaban en él, porque hacía todo en excelencia. Su padre Jacob confió en José como líder, al igual que lo hizo Potifar. Aún en la cárcel, José comenzó a destacar, a hacer bien las cosas como hemos visto. Pero a pesar de que estaba en la cárcel, el Señor estaba con José, imagínense. Eso es lo más importante. Lo más importante es que el Señor esté con nosotros en cualquiera de las circunstancias. Si el Señor está con nosotros en cualquiera de las circunstancias, cualquier muro, cualquier dificultad, la vamos a sobrellevar. Dios estaba con José en las buenas y en las malas. Y así Dios quiere estar con aquel que honra su palabra, en las buenas y en las malas. Dios fue bueno con José, no evitándole pasar por pruebas, sino permitiéndole que pase lo que sea necesario para hacer de él una mejor persona. Todas las cosas ayudan para bien, dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y José salió de la cárcel en una posición mucho mejor que la que entró, como veremos más adelante. Más adelante en la historia veremos que el mismo rey de Egipto le dará toda la confianza a José, al igual que los demás lo hicieron, y lo pondrá en una posición de liderazgo nacional. Pero, ¿cómo llegó José a esta posición tan importante si él estaba en la prisión? Ahora lo veremos. Estaba José en la cárcel. Él conoció a personas que habían estado al servicio del rey, ¿sí? Que habían sido mandados, el copero y el panadero. Y tanto el copero como el panadero tuvieron sueños y nadie los podía interpretar, solo José, a quien Dios le había revelado. En lugar de amargarse José por la injusticia cometida en su contra, se dispuso a hacer lo mejor con las circunstancias que se le presentaban. Él no prestó a vengarse, sino que comenzó a ser útil y a servir. Es lo que tenemos que hacer nosotros, no amargarnos, a ser útil y servir. Una actitud de servicio es una de las principales características de un buen líder. No es el que pasa ordenando nomás, ¿sí? Una actitud es servir. Es más, grandes hombres en la palabra de Dios, como Moisés, como Josué, Dios los llama sus siervos. A veces el orgullo no nos deja ver eso. La arrogancia, el yo. Tenemos que aprender a ser siervos del Señor. El jefe de la cárcel puso a cargo a José a los servicios del faraón, el panadero y el copero real, que fueron a dar a la cárcel, quienes habían sido encarcelados por sospecha de traición. Estando a su cuidado, José se preocupaba por el copero y el panadero. Por eso él les preguntó qué les pasaba cuando los vio decaídos. Si no se hubiera preocupado por ellos, no hubiera contado sus sueños y él no habría tenido la oportunidad de interpretar los sueños, lo cual va a cambiar el destino de José. Sueños del copero y del panadero. Sueños del copero. Aquí vemos que José estaba consciente de que sus hermanos no lo habían vendido, sino que los madianitas lo habían secuestrado y vendido. También se declara inocente del crimen del que le estaban acusando. Así como era inocente José, también lo era el copero del rey. El sueño era profético y lo revelaba que él sería liberado de la cárcel y restituido a su posición. Había sido el copero también mandado injustamente y en el día del cumpleaños, que faltaban 3 días, lo iban a restituir al copero. Animado por el mensaje positivo del sueño del copero, el panadero se animó a contar también el suyo. Aquí viene, ¿sí?
Le cuenta a José lo mismo, pero era lo contrario. A él lo iban a matar después de 3 días, en el cumpleaños del faraón. El sueño del panadero no era positivo, como lo del copero. Pero a pesar de lo negativo, el mensaje de José era verdad, porque venía de Dios. Todo lo que viene es verdad. La palabra de Dios es la suma de la verdad. Por eso hay que leerla, obedecerla. Tal como José dijo, sucedió. Lo mataron al panadero, lo colgaron. El copero no respondió en favor de José, y la Biblia enfatiza esto haciendo doble mención. No se acordó, se olvidó de él. Qué pena cuando nos olvidamos de aquellos que nos hacen grandes favores, grandes bendiciones para nuestra vida. Ese es el problema del ser humano, que se olvida de Dios, que nos bendice todos los días. Imagínense si Dios decidiera quitar por 5 minutos el oxígeno del planeta Tierra. No queda nadie vivo. No queda nadie vivo. Dios nos bendice de miles de formas cada día. Y nosotros lo ignoramos, nos olvidamos. No nos acordamos de Él, nos olvidamos de Él. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de reaccionar. Así como lo hizo José, que se mantuvo inalterable a pesar de las circunstancias, se mantiene confiando en Dios. Todos se han olvidado de José. Hasta el copero se olvidó de José, pero Dios no se ha olvidado de José. Como Dios no quiere olvidarse de usted si le busca con todo su corazón. Aunque parezca malagradecido de parte del copero, no podemos olvidar que Dios está sobre todo y Él lo permitió. Tal vez si hubiera sido liberado en ese momento, José se hubiera regresado a Canaán, en lugar de quedarse en Egipto para cumplir el propósito por el cual había llegado allí. O tal vez José todavía tenía que aprender algo más. O tal vez no era el tiempo indicado. El tiempo de Dios para José llegaría 2 años más tarde. El copero va a acordarse de José por otro sueño. Y ese será el tema de nuestro siguiente capítulo. Como hemos visto, los planes de Dios son increíbles. Son maravillosos. Y a veces nos permite sufrir un poco. Nos prueba para coger experiencia, para crecer, para ver si somos capaces de tener un cargo mejor. ¿Sí? Lo está trabajando, lo está puliendo a José. Lo bendice, le hace ver su poder, está con él, lo hace crecer, pero permite que lo prueben al mismo tiempo. Permite que todos se olviden, pero él no se ha olvidado. Lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero para esto hay que prestarle atención a su palabra. Para esto hay que dejar que la palabra nos enseñe y buscar obedecerla, buscar ponerla en práctica. José es un ejemplo noble que podemos imitar, que encontramos esta valiosísima historia que no ha terminado, que continuará todavía enseñándonos cosas valiosas para nuestras vidas. José manteniéndose en integridad a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Y eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Y para poderlo lograr, el primer paso que tenemos que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sí. Y aquí le presentamos lo que nosotros llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Jesucristo, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al 3er día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. La vida eterna. Damos gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Y damos gracias a usted por aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, si usted lo hizo, venga a la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios le enseñe, le prepare, le moldee, obedézcale. Siga todas las pisadas del Señor como siguió José. Diga: yo quiero ser como José. Hacer bien las cosas delante de Dios.
y Dios le va a hacer prosperar. Busque aplicar esta palabra a su vida. Busque reenviar esta palabra a otros, ¿sí?, que necesitan también conocer estas verdades. Oramos que el Señor, esta palabra, regrese con una cosecha, que esta palabra cumpla su propósito para cual el Señor la ha enviado. Que esta palabra produzca cambios en las personas, que las personas escuchen, que se levanten cientos, miles de José, hombres como José, mujeres consagradas a obedecer la palabra de Dios. Sí, Señor. Y sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, porque tu palabra es fiel. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Necesitan saber estas verdades de la palabra de Dios. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.